¿Ya? Listo, chicos. Vamos a continuar resolviendo. A ver, si se puede observar la pantalla, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema del día de hoy. Todos en la página número 67. Todos en la página 67. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si estamos listos, por favor? Ahora sí, ya encontré la página 67. ¿Ya? Listo. A ver, nosotros el día de hoy vamos a continuar viendo la partecita de lo que nos dice aquí, como podemos observar en la pantalla, la tesis, ¿ya? Entonces, mirara, nosotros aquí tenemos la tesis. A la tesis se conoce con varios nombres, ¿ya? Entonces, aquí se le conoce a la tesis con varios nombres, que es conocida como la conclusión, como la inferencia o infiera, ¿sí? Entonces nosotros dentro del examen nos van a pedir qué es la tesis, la conclusión, la inferencia, ¿sí? Todos estos nombres están relacionados, que es la tesis, ¿sí? Esos son los tres nombres principales. Ahora nosotros tenemos la definición de tesis. La definición de tesis quiere decir es una conclusión general de todo el texto, ¿sí? En sí, a qué se llegó, en qué finalizó, cuál fue la solución, ¿ya? Entonces, miren, lo más importante de una tesis es que yo quiero saber a qué se llegó, en qué finalizó y cuál fue la solución acerca de qué, del texto. Eso yo quiero saber. ¿En qué finalizó? ¿Cuál fue la solución? ¿Y en qué se llegó? Entonces, eso es lo que yo necesito saber. Entonces, a veces a nosotros nos ha mencionado que cuando yo busco la tesis lo copio algo del inicio, algo de la mitad y algo del final y ya es. Pero no, no es así. Nosotros debemos darnos cuenta la estructura del párrafo. En la estructura del párrafo nosotros tenemos el inicio, o conocido como introducción. Vamos a ponerle solo como introducción. ¿Ya? En introducción, ¿qué quiere decir? ¿De qué se va a tratar el tema? ¿De qué se va a tratar el tema? Eso es lo importante de la estructura del párrafo. ¿De qué se va a tratar el tema? Después nosotros tenemos el desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo, como dice, es conocido como, una vez que ya se trata el tema, aquí viene a decir, como decir, a contarnos todo. Quiere decir, como dice la palabra, el desarrollo de toda la historia. Y aquí, por ejemplo, en el desarrollo vamos a encontrar cómo sucedió, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a encontrar el problema, vamos a encontrar las causas, las consecuencias, puede haber ventajas, puede haber desventajas, etcétera, ¿ya? En el desarrollo. Y en la parte, en el final. El final quiere decir el cierre del tema, ¿sí? Y viene aquí, ¿en qué finalizó? Entonces, nosotros primeramente debemos de entender de que cada uno de estas tesis o de estos párrafos tienen una estructura. Y como todos ya sabemos, es la introducción, el desarrollo, el final o el cierre, que es lo mismo. Pero siempre nosotros vamos a tratar de determinar cómo está conformado, porque a veces nosotros empezamos a leer, pero no podemos determinar cómo está conformado o de qué manera está conformado. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros, chicos? Me confirman, por favor, si estamos claros. ¿Sí? Si estamos claros hasta ahí con la explicación de la tesis. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a esta partecita que es muy importante, cómo encontrar la tesis. Miren, para encontrar la tesis voy a aplicar tres pasos. Aplico tres pasos o dos. El número uno, siempre buscar de qué se trata. Segundo, puede ser buscar el problema, una causa, una consecuencia, etcétera. ¿Sí? Y en este caso, aquí la es opcional. Opcional la 3. Aquí es opcional la 3, pero lo más importante son estos. Buscar de qué se trata y buscar el problema o la causa. Ya el 3 es opcional, ¿ya? Entonces, en el tercero es opcional, pero yo más les recomiendo trabajar solo el uno y el 2. El 3 ya es opcional. El primero, buscar de qué se trata, buscar el problema y la causa o consecuencia, y aquí es la posible solución, pero no es necesaria.
Este es opcional, pero lo más importante son estos dos. Esto es el método. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro estas dos y le uno, yo ya voy a tener la conclusión. O sea, quiere decir que aquí uniendo estas dos ya tengo la conclusión del. Solo tengo que ir leyendo, leyendo y subrayando y yo ya sé la conclusión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Por ahí nos dice Emily, no hay ninguna pregunta. Excelente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Hay una vez nosotros que vamos a hacer esta partecita, a ver, yo les voy a dejar ahí. A ver, déjenme ya. Ahí, cópiele por favor, cópiele, les voy a dar unos 2 minutitos porque hay estudiantes que escribieron un momento que quieren copiar ya. Cópiele por favor. Ya está copiado. Listo, vamos a continuar. Ahora sí, en esta partecita, sí que ya una vez que copiamos, ahora sí vamos a resolver y a buscar esto, buscar de qué se trata, cuál es el problema, la causa y la consecuencia. Y ahora sí en el texto, la página 67, vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice la pregunta 1, identifica la tesis del texto. Entonces, en esta tesis del texto vamos a ir a buscar el de qué se trata y vamos a ir subrayando por colores para hacer la diferencia. Este viernes los precios del petróleo terminaron con una baja en Nueva York. Aquí ya nos da el de qué se trata. Ahí ya nosotros tenemos de qué se trata. Ahora vamos a identificar los problemas y las causas. Dice, mercado caracterizado por sobreoferta. El mercado trata de retomar el aliento y estabilizarse tras haber conocido una fuerte baja desde las fiestas. Allá dice, ha habido una fuerte baja desde las fiestas de Acción de Gracias. Eso es un problema, o sea, me da a entender que el petróleo ha bajado, pero todavía no sabemos por qué el petróleo ha bajado. A fines de noviembre destacó GN Michigan de Traditional Energy el precio del barril de petróleo venezolano también. El precio del barril de petróleo venezolano también experimentó un descenso. Mire, entonces, el petróleo no es solo de Nueva York, sino de quién más, de Venezuela. O sea, los dos dice que han disminuido y cerró en 42,44 con 9,8% menos que la semana pasada, informó este viernes el Ministerio de Petróleo de este país a través de su cuenta Twitter. Es la 10ª semana seguida que retrocede el valor de crudo venezolano y sus derivados. Otra vez nos vuelve a repetir un problema, que ha disminuido el petróleo venezolano como el de Nueva York. ¿Qué más nos dice? Su precio desde finales de junio, en la semana del 22 al 26 de diciembre, el crudo que aportaba el 96% de los ingresos de esta nación contiene las mayores reservas mundiales y cerró en 49,50. La caída de crudo generaliza a nivel mundial. Mire, aquí nos habla de otro, que el crudo dice que es un problema a nivel mundial. Ya no solo en Venezuela ni en Estados Unidos, sino dice que puede ser a nivel mundial. Reduce drásticamente los ingresos de Venezuela en un momento delicado con una economía de recesión y una inflación estimada en el 64% en el 2014. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha sostenido que mantendrá el gasto en áreas sociales y que el país cuenta con recursos suficientes para cubrir compromisos internacionales. Y miren lo que dice acá, precio del barril de petróleo cierra la baja en Nueva York, crudo venezolano también se. Miren, ahí tenemos un problema. Nosotros podemos entender acá de qué se trata. Primero se trata que los precios del petróleo disminuyeron. ¿En dónde? En Nueva York, pero ya no fue solo en Nueva York, sino en dónde más, en Venezuela. Dice las acción de gracias, o sea, en el mes de diciembre se conoce como acciones de gracias, que a partir del mes de diciembre tanto el petróleo como Nueva York, como el petróleo venezolano ha disminuido. Y eso dice que ha generado que como disminuye en Estados Unidos, disminuye en Venezuela, también dice que puede disminuir a otros sectores a nivel mundial. Y finalmente nos está confirmando que tanto el petróleo de Nueva York como el petróleo de Venezuela ha disminuido. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión quiere decir que tanto el petróleo venezolano como el petróleo de Estados Unidos ha caído en las fechas de acción de gracias o en el mes de diciembre. Entonces, busco. La caída del crudo generaliza a nivel mundial y reduce drásticamente los ingresos venezolanos. El mercado trata de retomar el aliento y estabilizarse. El precio de petróleo cierra a la baja en Nueva York debido a la sobreoferta del mercado de crudo venezolano. ¿También cae? Sí, los dos nos están hablando. A pesar de la caída de los precios del crudo, el Ejecutivo venezolano se ha tenido que mantener el gasto en obras sociales. ¿Cuál es la conclusión? Bien, solo identificando el de qué se trata, ¿sí? Y el problema. Listo. ¿Estamos claros? ¿Podría volver a repetir, por favor? No se le escuchó muy bien. Sí, podría volver a repetir. Claro, no, no habría ningún problema.
¿Ya? Vamos acá. Vamos a hacer unos ejercicios. A ver, por aquí el 2 no lo vamos a hacer ni el 3 tampoco. ¿Ya? Vamos a hacerle el ejercicio 4. ¿Ya? Vamos a ir repasando de los ejercicios más fáciles a los ejercicios más difíciles. ¿Ya? El ejercicio número 4 nos dice cuál es la tesis de este fragmento, de este ensayo. Muy bien. Dice que vamos a buscar cuál es la tesis. Y la tesis nos dice, a ver, nosotros primeramente, como les dije, chicos, vamos a aprender a identificar de qué se trata y cuál es el problema, pero para eso tenemos que leer. Ahora usted me va a decir, pero profe, y ahora no quiero leer, ¿cómo resuelvo? No, necesito leer para yo poder resolver. Y vamos a empezar. Dice, el movimiento antiglobalización o resistencia global. Miren, aquí me está dando el de qué se trata. Es una corriente de protesta mundial. Pues mire, ya sé que me va a hablar sobre el movimiento antiglobalización. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Como yo ya sé de qué se trata, yo puedo acudir acá. Yo me di cuenta, la A, si nos habla, la B también, pero la C y la D ya no, ya puedo quedarme con las dos opciones. Esa es otra estrategia, que si yo encontré de qué se trata, ya puedo eliminar respuesta. Nos dice a nosotros el movimiento antiglobalización o resistencia global es una corriente de protesta mundial. Vamos a ver por qué, cuál es el problema. Que una decenas de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal es un movimiento en el que se dan cita a diferentes colectivos como sindicatos intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos que causan al sistema económico de amoral e injusto. Ya, se está dando este problema por todos estos sindicatos. Están diciendo que en esa protesta mundial dice que están acusando al sistema de que es algo injusto, que están haciéndole daño. ¿Qué más nos dice? Los diferentes grupos antimundialización llevan más de una década de trabajo en cuestión de relacionados con los problemas causados, miren, aquí están los problemas causados por la globalización de la economía mundial. Son numerosas las campañas que han organizado para la condonación de la deuda externa de los países pobres o para la reforma del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por su trayectoria de años de trabajo, los antiglobalistas han acaparado espacios en los medios de comunicación y atención desde las instancias internacionales a raíz de la presencia de sus simpatizantes en actos paralelos a las grandes reuniones económicas y políticas internacionales. La protesta de Steel, que consiguió abortar a la reunión de la Organización Mundial del Comercio, supuso un punto de inflexión en la historia del movimiento, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este movimiento antiglobalización se ha dado uno, primeramente, por una protesta mundial, pero esta protesta mundial no sabíamos por qué, y se ha dado la protesta mundial porque la gente piensa que el sistema económico que está manejando una persona o un político le está tratando de que es injusto, que no es el correcto, como que se han dado cuenta que les están engañando, que ha habido fraude. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos habla sobre el movimiento antiglobalización y dentro de ese movimiento antiglobalización están realizando una protesta y en esa protesta los que han salido a protestar son sindicatos, intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas o grupos desfavorecidos. Y buscamos el movimiento antiglobalización o de resistencia global es una corriente de protesta. Sí es una corriente de protesta, pero ¿quiénes salieron? Pues, la única que me quiero decir, ¿sí estamos claros? Sí, Estamos claros, chicos, ya. Vamos a ir resolviendo. A ver, déjenme ver. Yo les voy señalando unos facilitos para después. Vamos a resolver el 6, vamos a resolver el 7, vamos a resolver el 9, vamos a resolver el 10, vamos a resolver el 11, el 12, el 13, nada más porque de ahí se vuelven a repetir. Esos vamos a resolver. El 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. De ahí se vuelven a repetir, ¿ya? Listo. A ver, resuelvan por favor. El 6 ya sabemos. 6, 7, 9 y 10, 11, 12, 13 y nada más. Resuélvale por favor. Y si por mí desarrollé el examen, para tomar la elección yo firme. Ya estamos listos para revisar. Todavía unos minutitos, me confirman por favor, ahí en el chat. Ya estamos listos. Unos minutitos me avisan en el chat por favor. un momento. Listo, chicos, a ver.
vamos a resolver. Primeramente a nosotros, ¿de qué nos está hablando? Esta lectura nos está hablando a nosotros, el reciclaje genera beneficios. Entonces, sabemos que el reciclaje va a generar una serie de beneficios en el ámbito económico, ambiental y social. Y de ahí si nosotros vamos determinando que el reciclaje nos está ayudando a nosotros. ¿De qué manera? Aquí dice, mire, que ahorra energía, mejora los recursos naturales, hay una producción, hay demanda de reciclaje, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reciclaje genera una serie de beneficios, sí, en el ámbito económico, ambiental y social. Entonces, la respuesta, sin más que decir, sería ¿ya? Ya. Vamos al ejercicio número 9. Aquí nos habla acerca de la televisión. Nos está diciendo a nosotros de la televisión. Obviamente nos está preguntando que contestemos la tesis. O sea, de aquí, si nosotros nos damos cuenta, todo el tiempo nos está hablando sobre la televisión, que hay programas informativos, culturales, ¿sí? Pero también aquí hay un problema que dice que la televisión es una droga, o sea, es una adicción. Y nos está diciendo que el 90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. Entonces nos está diciendo que hoy en día hay ciertos programas que son de utilidad, hay otros programas que no son de utilidad, son de abuso, etcétera. Entonces nos está diciendo que la televisión se está dando un uso incorrecto. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La correcta, la televisión, cultura o droga. Esa sería la conclusión, porque los digitales estamos utilizándolo de una forma incorrecta. En el siguiente nos están hablando a nosotros sobre los violines de Stradivarius. ¿Qué nos dice a nosotros? Que dependiendo la madera, el sonido es mejor. Y dice que las propiedades acústicas especiales de la madera, dice que todo depende, mientras más frío se concentra la madera, va a ser. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La que las propiedades acústicas, o sea, el sonido, depende de qué? De la madera. Mientras más fría esté o más se concentre el frío, es mejor. Vamos al ejercicio número 11 que nos está hablando a nosotros sobre las vitaminas. Y nos habla sobre las vitaminas C y E. Y cada una de estas vitaminas dice que nos puede ocasionar daño. Aquí nos está hablando cada uno de estos problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que si estas vitaminas se toman en exceso, nos vamos a enfermar. Por eso dice que las cosas tomadas en exceso nos va a caer mal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. Las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos daño. Vamos a la siguiente que nos dice que hablemos de una dieta sana y equilibrada. Igual, la misma lectura, mire, pero aquí se vitamina 12, el 70%, igual, pero va a ser la misma respuesta. Cosas que tomen en exceso, pero las que nos hacen bien nos pueden caer mal. Igual acá la 13, en vez de ponernos vitamina arriba, C y E, aquí dice vitamina D y K, entonces va a ser la misma respuesta, las cosas tomadas en exceso. Y eso hay que tomar en cuenta, y acá tenemos un ejemplo que nos habla de las mismas vitaminas, solo que en una dice la C y la E, la otra dice B12, la otra dice D y K, pero siempre va a ser la misma respuesta. Pues listo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Profe, Dígame. ya, disculpe, yo estuve resolviendo la 7 y ¿Ya? lo que estuve leyendo y todo, no sé si la respuesta sería la A o la B. ¿Podría explicar esa ahí? A ver, la respuesta sería ¿cuál? No le escuché muy bien de las 7. ¿Cuál sería? Si podría ser la respuesta A o la B. En esa no estoy segura. Ya. Mira, dice que en la 7 puede ser, ¿cuál sería la A o la B? Dice, mira, la B dice, el costo de reciclaje depende de recursos existentes, tantos económicos como naturales y sus variantes. Pero nosotros aquí debemos tomar en cuenta algo. Como les dije, siempre el de qué se trata hay que buscar lo principal. Aquí miren, al inicio me está diciendo que me hable específicamente de reciclaje, o sea, ¿qué genera el reciclaje? Entonces, el reciclaje dice que está generando beneficios. ¿En qué está generando beneficios? En económico, en lo ambiental y en lo social. ¿Qué más me dice? Que el reciclaje es bueno para el medio ambiente y nos está dando una serie, como dije, de ventajas, de desventajas, de problemas, de causas, de características, y nos dice que el momento de reciclar nosotros, tanto el bosque, el agua y el tipo de madera, o la materia prima, conservamos. En este caso,
El literal B nos está diciendo, los recursos dependen de los recursos existentes. Mira, depende de los recursos. Y no es que depende de los recursos. Lo que más me habla a mí la lectura es que me está a mí incentivando que el reciclaje tiene varios beneficios. Que si yo reciclo, dice que va a mejorar en lo económico, ¿por qué? Porque la gente vende. En lo ambiental, porque la gente no contamina. Y en lo social, porque la gente está inculcando buenos hábitos del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice más abajo en esta partecita que señala la compañera, que nos dice, el coste del reciclaje depende económicos y naturales? Dice que para ellos sería eso. La B nos dice, el coste del reciclaje depende de los recursos existentes, pero no puede ir en una conclusión, depende. No, si me dijera, el coste o el costo del reciclaje, sí, o de los recursos del reciclaje va a ayudar en lo económico y en lo natural, ahí es muy diferente, porque me está diciendo, depende, dice, de los recursos existentes, o sea, es como una hipótesis que se puede dar el reciclaje como no se puede dar, pero acá ya es más preciso y exacto en la primera, que ya nos dice que, o sea, el reciclaje genera beneficios. ¿Por qué? Porque tal vez nos dé a entender hipotéticamente de que ya sí subió y sí generó, como dice, entradas económicas, ambientales y sociales. ¿Qué más nos puede decir acá? Mire, y acá ya nos empieza a dar ejemplos que nos dice, un ejemplo que lo tenemos, el uso de papel y más en concreto, en el uso le dan los estudiantes, la mayoría compra papel normal porque resulta más barato que el reciclado, si la demanda de papel reciclado fuese mayor, su costo sería más bajo, si algo está claro es que nos cuesta reciclar. ¿Por qué dice que nos cuesta reciclar? Porque a veces solo reciclamos muy poco y a veces, por ejemplo, llevamos una cierta cantidad, pero nos pagan un poco. Pero si nosotros nos damos cuenta que está haciendo referencia en económico, es que una cantidad nos dan poco, pero en ambiental quiere decir que es algo gigantesco, porque cuidamos del medio ambiente y no contamina. Entonces, la respuesta B no puede ser porque dice, depende, o sea, la palabra depende es como que ya la última opción. Ya depende de si es que estudio, me ves bien en el examen, más o menos así. Pero literal, ahí ya nos da como si una verificación exacta que reciclar va a ayudar en lo económico, en lo ambiental y en lo... Si estamos claros, Sí, profe, gracias. listo. Ya, y los otros ejercicios son para que ustedes vayan repasando de la mejor manera. ¿Ya? Vamos ahora sí, chicos, a la parte de la página 72, la evidencia del texto. ¿Ya? Vamos a la partecita que nos dice la evidencia del texto. ¿Ya? Vamos a esta partecita. Y nos dice de la siguiente manera, la evidencia del texto. Muy bien. Primeramente nosotros vamos a determinar qué es la evidencia, ¿ya? La evidencia del texto, ¿qué quiere decir la evidencia del texto? La evidencia del texto quiere decir que son datos comprobados, son datos reales. Entonces, una evidencia tiene que ser un dato comprobado. Entonces, nosotros dentro del mismo texto ya nos va a decir un dato comprobado. Lo único que tenemos que hacer es leer y encontrar dónde me dice o dónde está evidenciando un dato que dice que ellos ya han comprobado, que ellos ya han investigado, ¿ya? Entonces, la evidencia del texto quiere decir que son datos comprobados. Entonces, aquí nosotros, ¿cuáles son las evidencias? Mirarán, pues vamos a irle ubicando. 3, 4. La primera son fechas, años, porcentajes, cantidades, ¿sí? Fechas son años, son cantidades, son porcentajes, ¿ya? ¿Qué más? Ya tenemos cantidades, fechas, años, porcentajes, cantidades. Esas son las evidencias, o sea, el hecho que ya me diga a mí, sucedió en el año tal, que me diga así, sucedió en 1989, ya es una evidencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dice, duró entre el 2000 a 2001 y es una evidencia. Cuando nos dice el 60% de personas y es una evidencia. Cantidades cuando se dice generó 3 millones de dólares. Eso quiere decir eso quiere decir las evidencias, cuando ya me está dando a mí porcentajes, cantidades, o aquí voy a poner a su vez datos o cuadros estadísticos.
¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando nos dice cuadros estadísticos es cuando nosotros, por ejemplo, nos van a ubicar de la siguiente manera. Se me ocurre, viene aquí, nos dan un dato así, viene acá otro dato, viene acá otro dato, viene acá otro dato. Vamos a hacerle ahí para que vean. Entonces, por ejemplo, aquí cuando nos dice es el 60%, aquí el 80%, aquí nos dice el 90%, por aquí nos puede decir el 55%. Entonces, cuando ya nos dan estos porcentajes, sí, sí, aquí quiere decir que ya es una evidencia. Pues mirar, aquí dentro de la evidencia casi no va a ser mucho necesario. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo me voy directamente a las respuestas, yo ya puedo encontrar un dato. ¿Qué está aquí? Mire, una cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la evidencia. ¿Qué nos dice? Los precios de barril de Leaders with Cruz cerraron en 47,78 centavos. Y si yo me doy cuenta, aquí está, y ya me está dando. O sea, quiere decir que la misma evidencia que está aquí me tiene que dar, porque aquí tienen que ser datos comprobados, ¿ya? Déjenme ver, estos creo que son poquitos, estos ejercicios, son 11, ¿ya? Por ejemplo, acá igual, si yo observo en el número 2, mire, aquí está, el 20%, esa es una evidencia, y acá en el número 3, mire, tengo un porcentaje, esta es la evidencia, sin necesidad. Si estamos claros, en el número 4 tengo, miren, dice, entre 14 y 25 años, esta es la evidencia. Ya, resuélvale hasta el 10, a ver, resuélvale del ejercicio 5 hasta el 10, ya, resuélvale por favor, ya, resuélvale, tenga la bondad, ya, listo chicos, a ver, vamos a ir observando. A ver, en el ejercicio número 5, ya sabemos es la B, en el 6 también la B, en el 7, a ver, en el 7, ¿cuál escogieron? Pero ahí yo no tengo ni, digamos, ningún porcentaje ni nada. ¿Ya? ¿Cuál escogieron ahí? A ver. La A. Ya, algunos dicen, por ejemplo, a ver, vamos a ir. Dice que es la A, otros la B, ¿ya? La correcta sería la B, porque la B nos dice, mire, la esterilización es una buena técnica, o sea, quiere decir que esta técnica ya ha sido comprobada, por eso es una buena técnica para conservar los alimentos. ¿Qué nos dice la A? Con esta técnica se eliminan casi todos los microorganismos, pero ¿qué hace falta? ¿Qué técnica? Y acá, ¿cuál es la técnica? La esterilización. ¿Ya? La 9 sería la A, ¿ya? A China se le permitió comprar más de 60 toneladas de marfil en el sur de América. En el 9, igual, sería la B, que nos dice los menores. Vamos acá. Y la 10. ¿Cuál sería la 10? Tal vez algunos lo tomaron por este numerito de aquí, ¿cierto? Ya no es de repente. La correcta sería la A. La evidencia es que la familia Borgia en la actualidad es ampliamente conocida por sus particularidades y extra. ¿Listo? ¿Ya? Preguntas, dudas, chicos, ¿ya? Preguntas o dudas, chicos, me confirman, por favor, ¿ya? Me confirman, ¿ya? Vamos a la partecita de aquí del argumento. Vamos a explicar. No es nada difícil, estos temas son básicos. A ver, primeramente nosotros, ya, denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los argumentos quiere decir que son los puntos de vista. Y los puntos de vista quiere decir que son opiniones personales. O también puede ser que son críticas personales. ¿Sí? Entonces, aquí dentro del punto de vista, lo que nosotros vamos a hacer solo es identificar cuál es el punto de vista. Por ejemplo, cuando en este caso palabras para puntos de vista. Hay una serie de palabras para los puntos de vista, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros dice, por ejemplo, en mi opinión, eso ya es una palabra. A mi juicio, me parece que a mi modo de ver o pensar, ¿qué más? A mi entender, ¿qué más? Mi opinión es debido a, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que darme cuenta cada uno de estos, mirará. Más que una técnica, lo único que se puede hacer es ir leyendo y ir escogiendo las opciones de respuesta, como decir, viendo cuál en este caso mirará. Aquí nosotros siempre, vamos a poner la primera, siempre debe ser una opinión, siempre debe ser una opinión, ¿sí? ¿Qué más? Nunca puede ser una definición, nunca puede ser una definición, un punto de vista. Aquí lo único que yo voy a hacer es leer
Nada más aquí, no es que yo me voy a inventar nada, sino que solo debo darme cuenta en cuál de mis literales están utilizando alguna palabra que se dé algún punto de vista, alguna opinión personal. Y vamos acá, miren, miren, si usted desea, puede ir directamente a las opciones, pero si no usted desea, puede leer para que pueda escoger el punto de vista. Por ejemplo, en el caso de nosotros como profes, nosotros al momento de la prueba ya no leemos esto porque nosotros ya sabemos cuáles son las palabras que están aquí y se utilizan punto de vista. Entonces usted lo que sí tiene que hacer es leer para entender de qué se va a tratar y poder dar una opinión. Aquí dice que nos habla sobre las tecnologías que presentan grandes retos, frustraciones y recompensas. Dice que la tecnología va cambiando rápidamente y dice que este desafío es tanto para los docentes como los aprendices, o sea, los estudiantes. Y dice que este aprendizaje dice que va cambiando con el tiempo. Mientras más avanza la tecnología, va cambiando. Y dice que mientras más avanza la tecnología, aparecen nuevas metodologías, dice, ¿ya? Entonces nos dice que nosotros, los docentes, debemos aprender, dice, a educar a los estudiantes y nosotros como docentes a la par de la tecnología. No quiere decir que la tecnología lo vamos a hacer a un lado. Desde el punto de vista sería, una opinión es que los docentes, los estudiantes siempre deben ir a la par de la tecnología, buscando la manera de cómo llegar al éxito, pero utilizando esa tecnología dentro del proceso de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje. Y entonces vamos la primera, dice, la tecnología actual es difícil de dominar, aunque ayuda mucho a mejorar. No, puede ser porque esto se genera más como una definición sobre la tecnología. La B, la innovación tecnológica. Mire lo que dice aquí. Apoya el proceso de preparación y mejora continua. Mire, ahí está dando un punto de vista. La C, es importante trabajar en comunidad para tener una visión amplia de innovación. Ya si me dice visión es como que una palabra que se utiliza una definición. No, usar tecnología es la solución total a los problemas académicos actuales. No es un punto de vista. Ya me está diciendo que si utilizo la tecnología, una solución es al problema. ¿Cuál sería la única? A pesar de que dentro de las universidades casi no les toma mucho esto de los argumentos, pero siempre es importante darles a conocer. Creo que son poquitos de ejercicios, son 12, pero no vamos a resolver ya. A ver, vamos a ver cómo les va. Vamos a hacer la 2, la 4, vamos a hacer la 6, 2, 4, 6, ya, y la 9. Nada más, 2, 4, 6 y 9, ya. Los demás es solo es un repaso, casi estos no les toman dentro, pero por si acaso. Ya. Resuelva, por favor. ¿Listo, chicos? Ya están, me confirman, por favor. Mandarán, por favor, sus respuestas al chat para poderlos revisar si están realizando bien. Por fin. Si ya está, me confirman. Confírmenme, por favor, chicos, para ver si calificamos. Tengan la bondad. ¿Listo, chicos? Vamos ahora a hacer la respuesta del ejercicio número 2 sobre el delito de la escolaridad. La opinión sería la C. El aprendizaje está presente al mismo tiempo en todas partes, contribuye al desarrollo y crecimiento y desarrollo humano. Vamos al ejercicio 4, acerca de la muerte que dice que ha sido aplicado antiguamente en las civilizaciones. La respuesta sería la A. La pena de muerte se aplicaba desde tiempos remotos para castigar al criminal, por lo tanto podemos afirmar que esta medida no ha contribuido a frenar los delitos. ¿Ya? Y vamos al ejercicio número 6, que nos habla de la conducta de los alumnos y la responsabilidad social. La respuesta correcta sería la C, que las instituciones buscan culpables para justificar y deben reorientar su misión social. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy en día los cambios que se están dando en la juventud, o sea, en la actualidad, dice que les están echando la culpa, en este caso, a los docentes, como nos dice, ya que ellos dicen que la culpa de los docentes que no sepan orientar a los estudiantes. No es la culpa de los docentes, sino las nuevas leyes que se van creando con el pasar de los días y tiempo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que el Ministerio de Educación busca echar la culpa de un docente, porque es culpa de ellos de que algún estudiante cometa malos actos, y no es, sino es más personal y más ley, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Cualquier duda, nos vemos el día de mañana, continuamos con las clases, terminamos estos temas de razonamiento verbal. Una vez que terminemos esto, ahí sí vamos a reforzar razonamiento verbal y vamos a reforzar atención y concentración. Listo, chicos, no me queda más que despedirme, agradecerles a ustedes por asistir a clases del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, yo Profe, estoy.
Dígame. Podría proyectar lo que es la pantalla que antes explicó donde explicó las evidencias del texto. Ya, listo, ¿ya? Los demás tranquilamente pueden pasarse a despedir, pueden nomás copiar el contenido, no hay problema. Ya, profe, gracias.